Bien, vamos a continuar con este curso de estadística y en esta ocasión veremos cuáles son las medidas de posición central. Y para ello vamos a entender primero que nada qué es una medida de posición. Las medidas de posición son parámetros estadísticos que permiten definir un conjunto de datos, es decir, las medidas de posición ayudan a saber cómo es un conjunto de datos. En estadística existen dos tipos de medidas de posición: las medidas de posición central, que permiten determinar los valores centrales de un conjunto de datos, y las medidas de posición no central, que sirven para dividir los datos en intervalos iguales. ¿Cuáles son las medidas de posición? En estadística, las medidas de posición son medidas de posición central, que indican los valores centrales de una distribución, como pueden ser la media, que es el promedio de todos los datos de la muestra; mediana es el valor del medio de todos los datos ordenados de menor a mayor; la moda es el valor que más se repite en un conjunto de datos; y las medidas de posición no central, que dividen el conjunto de datos en partes iguales. Y dentro de estas medidas de posición no central tenemos los cuartiles, dividen las muestras de datos en 4 partes idénticas; quintiles separan los datos en 5 partes iguales; deciles parten el conjunto de datos en 10 intervalos de la misma amplitud; y por último, percentiles dividen los datos en 100 partes equivalentes. Bien, entonces centraremos esta presentación en las medidas de posición central. Y como ya se mencionó previamente, las medidas de posición central indican el valor central de una distribución, es decir, sirven para encontrar un valor representativo del centro de un conjunto de datos. Principalmente existen tres métricas de posición central: la media, la mediana y la moda. En esta ocasión veremos las poco comunes, ya que en videos anteriores ya se habló de lo que es la moda, la media y la mediana. Entonces vamos a ver. La media geométrica es un tipo de media que se calcula como la raíz del producto de un conjunto de números estrictamente positivos. La media geométrica se calcula con un producto conjunto, es decir, que todos los valores se multiplican entre sí, de modo que si uno de ellos fuera cero, el producto total sería cero. Por ello, debemos siempre tener en cuenta que a la hora de calcular la media geométrica necesitamos números que sean únicamente positivos. Uno de sus principales usos es para calcular medias sobre porcentajes, pues su cálculo ofrece unos resultados más adaptados a la realidad. Veremos ejemplos de esto más tarde, pero antes debemos conocer su fórmula. Aquí tenemos la fórmula de la media geométrica. Como podemos ver, la media geométrica aplica lo que es la raíz, donde n se trata el número total de observaciones. Por ejemplo, si tenemos el crecimiento de los beneficios de una empresa durante 4 periodos, n será 4. X, la variable X, es sobre la que calculamos la media geométrica. Siguiendo el ejemplo anterior, el crecimiento de los beneficios estará expresado en porcentaje y será la variable X. Y representa la posición de cada observación. En este ejemplo podríamos ponerle un número cada periodo: un 1 al periodo 1, un 2 al periodo 2, etc. De manera que x1 es el crecimiento de los beneficios en el periodo 1, x2 el crecimiento de los beneficios en el periodo 2, x3 el crecimiento de los beneficios en el periodo 3 y x4 el crecimiento de los beneficios en el periodo 4. Media armónica. La media armónica es el recíproco de la media aritmética. Se calcula como el número total de observaciones dividido por la suma de los recíprocos. Se utiliza en situaciones en las que hay que promediar trayectos de igual longitud con diferentes tiempos, así como para promediar múltiplos o cocientes. Y como podemos observar la fórmula, tenemos, igual que en el anterior, n es el número de observaciones, donde x1, x2 hasta xn representan cada una de las observaciones que vamos a nosotros a trabajar. Con ello, la media armónica sirve para situaciones en las que hay que promediar trayectos de igual longitud con diferentes tiempos, por lo que es muy utilizada en el campo de la electrónica y también para promediar múltiplos o cocientes como en las operaciones bursátiles. No debe confundirse con otro de los parientes de la media aritmética, la media geométrica. La media geométrica, que se calcula como la raíz n del producto en términos, es más útil para calcular tasas de crecimiento
y promedios en series temporales, sobre todo cuando hay escalas logarítmicas. Hay una relación entre las tres medias, de forma que la media armónica es siempre inferior a la media geométrica, que a su vez es inferior a la media aritmética. Hay dos aspectos que podemos comentar en la relación de las peculiaridades de la media armónica. El primero de todos, los elementos que queremos promediar deben ser necesariamente no nulos. Esto es así porque no podemos dividir por cero, así que no tiene sentido calcularla. Si uno de los elementos vale cero, el valor de la media armónica quedaría indeterminado. El segundo es una medida bastante robusta frente a la presencia de valores extremos altos. Al calcular el inverso, el valor de los extremos influye menos en el total de la suma de recíprocos. Pensemos, por ejemplo, que el inverso de 500 es 0.002, mientras que el de 5 es 0.02. Así, cuanto más grande sea una observación, menos influirá en el resultado. Tenemos también la media cuadrática. La media cuadrática o RMS de un conjunto de valores x1, x2 hasta xn es una medida de posición central. Esta se define como la raíz cuadrada del promedio de los elementos al cuadrado. Y podemos observar aquí que efectivamente utilizamos lo que es la raíz cuadrada, en la cual tenemos que nosotros elevar cada uno de las observaciones al cuadrado y dividirla entre el total de observaciones. La media cuadrática, también llamada raíz cuadrada media, es un tipo de promedio, mide la magnitud absoluta de un conjunto de números y se calcula mediante elevando al cuadrado cada número, encontrar la media de estos cuadrados, tomando la raíz cuadrada de este promedio, si etiqueta cada elemento de su conjunto como x y donde y es el número de índice que va del 1 al 9. El RMS puede escribirse como RMS otorga mayor peso a los elementos más grandes de un conjunto y siempre es igual o mayor que la media aritmética regular promedio. A veces se dice que la media cuadrática es igual que la desviación estándar. Esto no es estrictamente cierto. La desviación estándar es en realidad igual a las desviaciones cuadráticas de la media del conjunto de datos. Por ejemplo, la media cuadrática se usa en las ciencias físicas como sinónimo de desviación estándar cuando se hace referencia a la raíz cuadrada de la desviación cuadrática mediante señal desde una línea base o ajuste dado. La media cuadrática también se llama raíz cuadrada media porque es la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de los números en el conjunto, por lo que esto es diferente del error cuadrático medio RMSE, que es un valor que se usa en el análisis de regresión para describir qué tan dispersos están los datos alrededor de una línea de regresión. RMS también se usa en cualquier lugar donde lo que importa es el cuadrado de los valores en lugar de los valores mismos. Por ejemplo, la corriente eléctrica al cuadrado es proporcional a la potencia, por lo que si se está interesado en la potencia total en lugar de la corriente. Después tenemos la media ponderada. Una media ponderada es una media entre números con un peso diferente. Cada número tiene su propio peso y por lo tanto afectará a la media ponderada. Intenta reemplazar la palabra peso con la palabra importancia y de esta forma será mejor entender su significado. Los números son diferentes, de diferente importancia. El número 1 es más importante y el número 1 es menos importante. No significa que un número grande o pequeño, sino simplemente la importancia. Cuando un número es más importante, tiene un mayor peso y tendrá un mayor efecto sobre una media ponderada. A su vez, la media ponderada tiene numerosas aplicaciones, por ejemplo, la nota de una asignatura, donde el examen final tiene un peso mayor al de un trabajo, o en el cálculo del IPC, índice de precios de consumo. El IPC es un indicador de los precios de los bienes y servicios básicos que consume la población. Para calcularlo se otorga pesos a los diferentes bienes, pan, fruta, vivienda, y se calcula la media ponderada. La media aritmética es un caso particular de media ponderada, en lo que todos los pesos son 1, ya que a todos los elementos se les otorga la misma importancia. Y bien, hasta aquí ha llegado el video de cada una de las medias, desde la media geométrica, media cuadrática, media ponderada. Hemos visto cada uno de sus atributos o ejemplos que estos puedan
ser representados en la vida real o en la vida cotidiana. Pero para ello, para poder entenderlo mejor, en un siguiente video veremos cómo calcularla paso a paso cada una de ellas. Pero hasta aquí va a llegar este video. Entonces, si el video les gustó, favor de comentar, compartir, de like, suscribirse y nos vemos en el siguiente video.